Vale. Pretensión de los seminarios de este año, escrito por Corbí. ¿Qué pretendemos uniendo seminarios tan dispares como el Evangelio de Lucas, el Corán y las enseñanzas del maestro Chan Lin-chi? Pretendemos dar un salto en la capacidad de leer y vivir las grandes escrituras de los pueblos de diferentes culturas sin tener que interpretarlas desde una epistemología mítica, es decir, sin interpretarlas como descripción de la realidad humana y divina, ni como oferta imposición de los PACs, ni como un sistema de creencias, sino como puros sistemas simbólicos semejantes a los grandes poemas o a las grandes epopeyas religiosas. Los sistemas simbólicos no someten a las expresiones que usan, sino a eso sutil a lo que apuntan dirigido a nuestra mente y nuestra sensibilidad. Las formas valen lo que expresan, no por sí mismas. Nuestro consejo sería que los que quieran apuntarse a alguno de los seminarios se apunten a los 3. Ole. Es la lógica de lo que se pretende. Como que si pretendo eso, no más hace uno. Yo lo había apuntado a 2, pero ahora veo que tendré que apuntar a 3. Bueno, libertad. La cuestión económica no sería obstáculo a quienes les resulte caro apuntarse a los 3, que paguen uno o que no paguen ninguno, valdrá por los 3. Si eso también les supone un esfuerzo económico, ya lo acababas dient tú, que no paguen nada. ¿Vale? La idea... Está haciendo negocio. Sí, como el de Cuba. Igual que yo. Tú no sabes por qué pinta, yo no sé por qué escribo un libro. Ya, se entiende. Pues un seminario más o menos no ve. No, ya no ve de aquí. Vale, hemos leído el primer documento. Ahora José Manuel habla el segundo documento. Ah. Lo escribe una amiga. Vale. ¿Así te va bien el tono? Pues sí, porque me estoy dando sorda fantástico. Vale. Por eso me pongo a hablar los que hablan siempre. Porque hay religiones que son PAC religión y otras no. El judaísmo y el islam son PAC religión. El cristianismo no. ¿Por qué? Podríamos decir que como regla general la experiencia clara de la dimensión absoluta creará un PAC religión. En el caso cristiano no pudo ser, porque el proyecto de vida romano en tiempos de Jesús estaba completamente constituido. La autoridad romana tenía su origen en la fuerza militar. Cuando pacte con la Iglesia, lo hará conservando su autonomía de cultura, de organización política y social, etc. La religión romana y la griega, tal como nos ha llegado a partir de los poetas y literatos, no tenía poder para generar un PAC religión. Por eso, y por la pluralidad de religiones y creencias en los territorios romanos, la autoridad romana creyó conveniente pactar con la Iglesia. En ese pacto, la autoridad romana conservó su cultura, su organización y su organización social, su autoridad. Y la Iglesia tuvo que exigir autonomía semejante a la del Estado romano. Así, el cristianismo no comenzó funcionando como un PAC religión, aunque muchos periodos de la historia resbalasen y pretendieran convertirse en PAC religión. Pero de una forma u otra, los dos pactantes conservaban su independencia. Esta es la anomalía cristiana. El yoga, el budismo y el hinduismo vedanta eran puros procedimientos de iniciación espiritual. Les faltaba la clara conexión con el medio de supervivencia. Les faltaba base axiológica para poder funcionar como PAC religión. Si me permites, voy a hacer unos garabatos. Bien. Perdona, Marta, no se sent el Marian i el José Manuel, que estan superlluny del micro. Bé, Marià, doncs tira-li més endavant. El Marià el té molt endavant. No, però no diré jo, si ho tinc. A mi em sentiu? No, s'ha desconnectado. ¿Se ha desconectado? Con el tirón. ¿Qué era l'ens sents? No, que no sentim a ningú.
Sí, a tu Marta se sent perfecte, però el José Manuel està superlluny i el Marià jo no el sento. Vale, i a mi em sentiu? A mi em sentiu? Escolteu, està desenfocada el focus. El focus ara està enfocant la biblioteca. Sí, ho veiem, ho veiem. És que ha caigut la càmera ha caigut al terra i ara estamos en ello, saps? Vale. Jo penso que està agafant el micro del ordinador. És que, Marta, tu se't sent perfecte. Tu perfecte, però és que el José Manuel està superlluny. Vale, i Bueno, a que mi no està em tan sentiu lluny. o no? A tu també et sentim, Marta, però Montse, però lluny. Perquè està Veus? agafant Però el llavors micro. aquest micro no està connectat. Però si l'he mirat abans. No, està igual que el sistema canvia. Segueixo o què? No, espera. Ara sentiu millor? Ara perfecte, el Marià perfecte. Si no parla. Sí, ha parlat abans, sí, i ara ha sentit el José Manuel. Bé, ara bé. Ha dit una frase. Vale. Ja està, Marià. Todas las sociedades. Ay, perdón, tengo que hablar en castellano. Sí. Todas las sociedades tienen acceso a la doble dimensión. Los maestros espirituales, sea el que sea, de los muchos que han habido, estos de una experiencia ya fuerte, muy fuerte, entonces hacen lo siguiente. Respecto de la sexualidad, respecto de la familia, respecto de los prójimos, respecto a la natura, respecto, etc. Lo que hacen es decir, ¿qué se deduce de aquí para esto? ¿Quién se deduce de aquí para esto? ¿Qué se deduce de aquí para esto? Etc. El Corán y los judíos lo hacen claramente. Los cristianos no, porque no pueden hacer una organización de la sociedad según el PAC, porque la sociedad está súper organizada. El imperio, con la cultura grecorromana, etcétera, no había nada que hacer. Por tanto, cuando pacta el imperio con la iglesia, dice, bueno, pacto contigo en favor tuyo y tú en favor mío, pero yo soy autónomo. Los emperadores continúan sucediéndose por fuerza militar y vosotros tenéis que hacer lo mismo, porque no podéis juntaros, tenéis que hacer lo mismo. Por tanto, la famosa independencia de la Iglesia es por esta razón. De hecho, esto se me ha sugerido estudiando el Corán. El Corán lo que hace es esto. Repasa todos los aspectos en detalle, pero lo que le interesa es remarcar la de A. Pero repasa todos los aspectos. ¿Cómo tendrás que tratar la sexualidad, la familia, los parientes, la naturaleza, de manera que sea de acuerdo con la experiencia de A o no lo sea? Esto supuesto, la pretensión de hacer de los maestros, de hacer esta aplicación, es para que todo el mundo tenga un acceso cuanto más claro a la de A, ¿no? Por tanto, nosotros lo que haremos será leer diversos maestros que han tenido una experiencia muy fuerte y cómo sacan consecuencias para la vida cotidiana y tal, de cara a hacer vivir lo sutil. De cara a hacer vivir lo sutil. Lo que nos interesa a nosotros es vivir lo sutil. En cualquiera de las versiones, en cualquiera de las tradiciones. ¿Entendéis? Entonces hemos buscado el cristianismo, que no es PAC, los judíos, que son PAC, los musulmanes, que son PAC, y los budistas, que no son nada de eso.
para poder aprender a captar lo sutil, sin someterse ni a la formulación del pack que hacen los diversos maestros, Jesús, Mahoma, Moisés, ni tampoco a las consecuencias que ellos deducen según su experiencia. ¿Me he explicado con claridad? Sí. Por esto que yo os aconsejo hacer los tres, porque solo el contraste te hace saltar las barreras. Y no hay cosa más hermosa que romper barreras. ¿Qué? Romper barreras. Sí. Saltamos. Suposo que... No, dic que suposo que a mesura que ho anem fent, Querida, perquè estic cada dia més sort. que suposo que a mesura que ho anem fent, ho anirem veient, però així ara d'entrada no acabo de... O sigui, que el gran interès és en captar lo sutil, això ho entenc, vale? Però aquesta interrelació que dius de partir d'una gran experiència de l'ADA dels mestres i aleshores aquesta relació amb els diferents aspectes de la vida quotidiana, al cap i a la fi, que serien la sexualitat, la natura, etc. No acabo de veure aquest tipus de logística, per dir d'alguna manera, o... No sé, a mesura que ho fem potser veuré una miqueta l'intríngulis d'això. Ho veuràs a base de fer l'exercici. D'anar-ho treballant els exercicis, però així ara d'entrada és que no acabo de veure què és el que... El mecanisme que volem posar Ho aclariré una mica més. En castellà. Yes. En castellà. Ay, sí. Se lo aclararé un poco más. Yes. Los grandes maestros son individuos que tienen una experiencia de la realidad terrible, fortísima, de manera que polariza toda su visión de la realidad. Y eso y hace que vivan eso. Aquí, Dios en todo, solo Dios, el único, etcétera, ¿no? Jesús, no sé, tendría que estudiar a ver cuál es su experiencia, pero su experiencia es que Dios es Padre y que todo está regido por el Padre, etcétera. Mahoma es la experiencia de la unidad. Donde quiera que te vuelvas, no verás más que la falda. Bueno, entonces, desde esta experiencia, ellos viviendo esta experiencia, incorporado, miran a un lado y lo ven desde esa experiencia y lo dicen para que los otros lo hagan. Lo ven desde esa experiencia, lo ven de diversas maneras, cada uno de los maestros, y lo dicen con sus escrituras, con sus enseñanzas, etc. Pero lo que están buscando cada uno en su tiempo y en sus circunstancias culturales es llevar a la humanidad a que se dé cuenta que esto es aquello. Y aquello es esto, que no hay dos. Y por tanto que tú, en toda escritura, en toda lectura de escritura, sea del maestro que sea, tú ves que está hablando de aquello, que está poniendo aquello, que te está invitando a que vivas en la completa unidad. Nosotros vamos a intentar, mi pretensión es, como me queda muy poco tiempo, que aprendáis a leer todas las tradiciones sin ningún tipo de sumergimiento, viviendo y sintiendo que son sistemas de expresión. Son sistemas de expresión que cada uno está condicionado por su tiempo y no puede hacerlo más que de aquella manera. Pero de hecho son sistemas simbólicos que están hablando de lo que no se puede hablar, que describen lo que no se puede describir. Incluso están enseñando un camino donde no hay camino. ¿Entendéis?
la pretensión es colosal. El Evangelio, este verano lo hemos hecho, el de Lucas, ha sido fácil. El Corán no es tan fácil. Y el Linchi es un placer porque manda de todas formas a hacer puñetas. No sé si acabaré el curso. Claro que sí. No quiero llegar. No lo veo nada claro. Bueno, el seguirem sense tu, Tingues la certesa. Iba diciendo que yo estoy trabajando aquí. Algun dia serà. Ei, tu, el meu ratolí? Marta. El teu ratolí està a la teva taula. Això és atractiu, és molt racional, però no és fàcil, Perquè nosaltres estem programats des d'una interpretació de la realitat connectada amb el cristianisme que donem com és la realitat. La realitat és així. I quan tu llegeixes a un individu com el Corán, que no té res que veure, costa. La manera com ho farem. En castellà. En castellà. Ahí sí. ¿De qué manera lo haremos? Pues imaginación a poder, porque nada más la primera sura del Corán tiene 286 aleyas, frases. Claro, no se puede hacer como hemos hecho este verano en Lucas, cada uno escribir. Éramos 4, cada uno escribía y después lo leíamos. Aquí será imposible. O sea que quizá un procedimiento sea que cada sesión 2 personas hagan su versión y los demás lo discutimos, lo aclaramos, etc. Sí, el Lucas també, Bueno, però libertad, libertad. Libertad poco, pero poca, porque todo sí. Molt bé. Vale, Montserrat, ¿empezamos? No. Leemos, ¿no? ¿No? Es que le iba a preguntar, pedir a María si podía abundar un poco más sobre el asunto de que el cristianismo no es un pack. No es un pack porque, fíjate, el kit de la cuestión de todos los maestros religiosos es que... Cuidado, María. Sí, es que estamos malament, això. Es que desde una experiencia de la realidad absoluta que se convierte en ellos mismos, ven todas las cosas. Ven todas las cosas, de manera que pues verían unidad, verían todos los mismos aspectos en todo uno. Lo sutil en todo, ¿no? Pero claro, la Iglesia aparece en un sistema cultural tremendamente cuajado, con una filosofía, con un pensamiento, con un poder estructurado, muy viejo, poderoso, y no puede la Iglesia tener la pretensión de estructurar la vida colectiva según la experiencia del maestro, en este caso Jesús. No pueden aspirar a ello. ¿Por qué los emperadores no lo dejaban? Los emperadores fueron lo suficientemente listos y esta religión puede servirnos
de aparato cohesionador de ideología, ¿no? Pero no vamos a cambiar nuestra organización del imperio. Será autoritaria, de imposición, militarista, todo lo que haya, ¿no? Y la Iglesia se topó con esta situación y no pudo hacer otra cosa que decir, bueno, pero tú sigue autónoma, tu lógica autónoma, imperio, pero nosotros no nos vamos a someter a eso. Tenemos que ser autónomos. Y aquí está la cuestión de Occidente, que ha estado siempre la Iglesia intentando ser autónoma y por otra parte teniendo que pactar con el poder. Y el poder utilizando a la Iglesia a sus propios fines. Y esa ha sido la historia de Occidente. Lo que muchas veces la Iglesia se ha convertido en césaropapismo y el cristianismo se ha desentendido. Por ejemplo, las corrientes protestantes en algunas se desentienden, ¿verdad?, de la organización cultural y social. Gracias. No se desentiende ni moral ni religiosamente, sino se desentiende para hacer una unidad cultural. ¿Está más claro? Sí, sí, clarísimo. Sí, sí, gracias. ¿Sí? Venga, María. Estamos en el prólogo, ¿no? Sí. Sí. Tú no tienes el prólogo aquí, ¿eh? Y la introducción, ¿quieres leerla? No. Ah. Introducción mía. Ah, vale. Ay. Bueno, vamos a hacer una introducción. En las sociedades preindustriales, los proyectos axiológicos colectivos de los pueblos son a la vez proyectos axiológicos colectivos y religión interpretados desde la epistemología mítica. No había otra posibilidad. Los packs son religión y las religiones son packs. En las grandes organizaciones sociales preindustriales, los packs de religión se convierten en sistemas de creencias. El resultado fue que los packs eran religión y la religión eran sistemas de creencias. En esta cultura se vivió mientras existieron las sociedades preindustriales. Un moment. Esto lliga amb el que ens has explicat? Sí. Ah, sí? Sí, esto es afirmación general sin estudiar el caso particular del cristianismo. En esta época, los grandes textos religiosos eran a la vez fundamento de los packs, de las religiones y de los sistemas de creencia. Así se leyeron las grandes escrituras sagradas de los pueblos. Todo este sistema axiológico se vino abajo con la aparición de las sociedades industriales. Cuando aparecieron las sociedades de conocimiento, la ruina de este sistema axiológico ya es completa. Los packs religión-sistema de creencias de las sociedades preindustriales estáticas tenían que ser intocables para poder excluir todo cambio de importancia. Por esta razón, se vivía como revelado por los dioses. Por esta razón, no por experiencia, sino, bueno, de alguna manera es experiencia que tienen que hacer. Va. Cuando desaparecieron las sociedades preindustriales estáticas, sustituidas por las sociedades de conocimiento, la totalidad del sistema axiológico adecuado a este tipo de sociedades resulta inadecuado para los colectivos que han de vivir de la continua innovación en ciencias y técnicas. Se comprende que este tipo de construcciones no los recibimos de los cielos, sino que los hemos de construir nosotros mismos. Las nuevas sociedades, por la enorme complejidad de las tecnociencias, tienen que organizarse en equipos de disciplinas en interdependencia. Para que estos equipos sean posibles y funcionen, necesitan estar compuestos por individuos dotados de cualidad humana, que sean capaces de marginar el egoísmo. El egoísmo de los miembros de los equipos los hacen imposibles.
Esta es la exigencia de las nuevas sociedades. ¿Desde dónde se cultivará la cualidad humana cuando se está desmantelando axiológicamente? Tenemos dos fuentes axiológicas a mano. Una, la que nos dicen las cosas de esta inmensidad en la que vivimos, y otra, la sabiduría de nuestros antepasados, expresada en las grandes escrituras sagradas del pasado, si previamente aprendemos a leerlas sin epistemología mítica. Sin tomarlas como descripción de la realidad. Las sagradas escrituras de todos los pueblos se convierten en sistemas simbólicos que nos hablan de la dimensión absoluta de toda realidad con narraciones y símbolos. La tarea que nos proponemos con el comentario del Evangelio de Lucas es aprender a leerlo sin epistemología mítica para poder extraer de él toda la sabiduría que ofrece. Lucas es, sin duda, un texto de sabiduría que nuestros mayores comprendieron y vivieron desde el PAC religión-sistema de creencias, y que nosotros tendremos que ser capaces de leerlo fuera de este PAC religión-sistema de creencias y sin epistemología mítica. Y tendremos que aprender a vivirlo como narración y símbolo que habla de la dimensión absoluta de la realidad y de nosotros mismos. Y lo hace eficazmente, pero si lo comprendemos desde los patrones de la cultura de nuestro tiempo de cambio e innovación constante, Sí. desde las sociedades de conocimiento. Vale. Vale, pues puestas las premisas, estamos en el intento. Clarito, ¿no? Pues empezamos con el prólogo, ¿no? El capítulo 1. Lo leemos por capítulos. Ahora, olvidaros que es hijo de Dios. Olvidaros de todas las creencias y escuchar lo que dicen. Bueno, de hecho, el Evangelio intenta explicar la vida, nacimiento, vida y muerte y después resurrección de un personaje que vivió profundamente la dimensión absoluta y que habló... Para que aprendamos a vivirla. Exacto. Y habló de la dimensión absoluta de una cierta manera, que es lo que refleja el Evangelio. Pero sí, de momento es una persona que se supone que vivió un tiempo determinado, ¿vale? Lucas, el capítulo 1. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Bueno, Yo digo una cosa. sí. A mí me parece que los cristianos van de que, o sea, que la firmeza del cristianismo se basa en que haya testigos de hechos, ¿vale? O sea, un milagro, hay un testigo, hay un no sé qué, hay un testigo y eso, ese relato es el que te da la firmeza en el cristianismo. Porque es una manera de aceptar lo revelado autoritativamente. ¿Entiendes? Porque me lo dice un personaje que Jesús, hijo de Dios, y me lo impone y yo tengo que aceptarlo. Por eso se convierte en un sistema de creencias. Pero lo que dice aquí no lo dice el Evangelio. Simplemente que recoge. Vale, sí, el señor que lo escribió dice, yo te lo escribo para esto, para que tú conozcas la solidez de Jesús. Bueno, de Jesús, no, de las enseñanzas que has recibido. La solidez, para que veas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Sí, pero yo lo encuentro chungo. Bueno, es que depende. ¿Al decir chungo, qué quieres decir? Se ha recibido de los testigos oculares y servidores de la palabra. Sí, pero, o sea, tú, no, como yo lo leo, tú no te dice, me tienes que hacer caso, yo te lo explico, pero me tienes que hacer caso
Porque hubo testigos de todo eso. Yo creo que eso es un argumento débil para que uno haga caso a alguna cosa, digo yo. Sobre todo, es como si dijeras, ¿ves este cuadro de Velázquez? Pues hay 50 testigos o 50.000 que dicen muy bueno. Que és muy bueno. Pues tú créetelo. Exacte, en aquest sentit, ¿vale? En cambio, lo que estamos... Per això. Lo que estamos intentando es, tú mira al Velázquez y que te diga lo que tiene que decir y vívelo. Sí, sí. Sí, porque las palabras dicen una cosa, pero en el fondo igual se puede leer desde este aspecto. Las enseñanzas que aquí están escritas son sólidas, se podría decir, ¿no? Son sólidas porque son espiritualmente verificables. Exacto. No porque lo ha dicho fulano o vengano, o porque esta es la traducción, sino que tú escuchas aquello y te trasladas a lo sutil de lo sutil. Por tanto, lo que yo digo, no te lo creas, experimentalo. Sí. Claro, aquí hay que salir sabiendo que estas enseñanzas son sólidas, no porque la hayan dicho. Venga, adelante. Pero las debe explicar el que ha escuchado a los testigos, si no, no nos llega. Y aquí viene o la sumisión, que no es creatividad, o tú experimenta lo que esos hombres han experimentado y explican. Bueno, el discípulo que explica lo que ha vivido en Jesús ha de estar conectado con la experiencia de Jesús y la de vivir de manera que pueda provocar la experiencia en el otro. Correcto. Si no, no sirve para nada. Va. Vale, anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y cumplían fielmente todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. En cierta ocasión, mientras oficiaba delante de Dios en el grupo de su turno, le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la multitud de fieles estaba fuera en oración a la hora del incienso. Se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Te llenará de gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel, e irá delante de él por el espíritu y el poder de Elías, para que los corazones de los padres se vuelvan a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías preguntó al ángel: ¿en qué lo conoceré? Porque soy viejo y mi mujer de edad avanzada. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, el que está al servicio de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Mira, por no haber creído a mis palabras que se cumplirán a su tiempo, vas a quedar mudo, y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas. La gente que estaba esperando a Zacarías se extrañaba de que se demorara tanto en el santuario. Cuando salió no podía hablarles, y comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Les hablaba por señas y permaneció mudo. Una vez cumplidos los días de su servicio, volvió a casa. Días después concibió a su mujer Isabel y estuvo durante 5 meses recluida. Entretanto pensaba: el Señor ha hecho esto por mí cuando ha tenido a bien quitar mi oprobio entre la gente. O sea, esto no pasó. Esto es una narración. Es una narración para expresar que Dios interviene a favor de los pobres y que se anuncia. Pero no hay nada que creer aquí. Si te lo crees, como dice la tradición,
no entiendes el sentido simbólico que tiene. ¿Y qué pretendió Lucas escribiendo esta historia? Si tapas la boca, Perdón, ¿qué pretendía Lucas explicando este cuentecito de que apareció el ángel? Que Juan era muy importante. Claro, porque siempre pienso lo mismo, cuando explicaban lo que no crees nada, dice, ¿qué pretendían explicándolo? Decir esto, que Zacarías era muy importante. No, Juan. Juan. Que Juan era muy... ¿El que van a hacer? El que van a hacer. Sí, es que Juan fue un personaje importante. No tan grande como Jesús, pero fue importante. De todas maneras, A posteriori que fue importante me lo puedo creer, pero la historia a priori, claro, es una A historia... priori no, esto es a posteriori, todo es a posteriori. A priori del nacimiento que cuenta esta Bueno, pero tienen que explicar como que fue alguien especial ya desde su concepción. Su contexto cultural debió impresionar. bueno, además está diciendo que Dios interviene a favor de los hombres necesitados, pobres, estériles, etc. Está diciendo esto también. Antes has dicho, María, son sistemas de expresión según el tiempo. ¿Es eso? Que son sistemas de expresión según el tiempo, has dicho. Según las creencias del tiempo, según el programa que tienen en la cabeza, ¿no? Pero él se lo creía, pero yo no necesito creérmelo. Como cuando leo la Ilíada de Homero, él se lo creía, pero yo no. A pesar de todo, capto la belleza que he dicho. Y por eso me lo dijo, me lo escribió Homero, para que captara la belleza. Pero yo aquí también veo más cosas. Aquí Isabel y Zacarías eran justos, con pedigrí. Cumplían todo. Lo cumplían todo, unían tradición y religión. Todo te está poniendo ya un cuadro sociocultural político. No era cualquiera, no era cualquiera. Era una situación hasta jerárquica, digamos, o sea, tenían un rango importante. Seguían la regla. Esto no es historia. La preparación. Así todo hay que hacer un show mental bestial, ¿eh? No, pero hay que destilar lo que... Esto no es historia en nuestro contexto actual, sino preparación de un hecho que ya ha pasado y que tengo que explicar. Sí. Después hay otra cosa que en el fondo, a pesar de... Pero, perdón. No. Es un hecho que ha pasado. No hablan de hechos. Una experiencia. Sí, pero no te está comunicando su experiencia. Te está haciendo una narración como un poeta para que tú llegues. Te está diciendo... El poeta no describe la realidad, no describe hechos, sino que utiliza los hechos y la realidad para hablar de la belleza y que te enteres. ¿Entiendes? Esto lo que dices, eran justos, eran buenos, Claro, es una metáfora, es poesía, pero es que es clave eso. O sea, es una metáfora que está diciéndote algo entre líneas. Después hay que ver, eran judíos, eran pueblo sometido, entonces. Y luego de la mano de Dios, porque es esto lo que ve el ángel. Bueno, claro, porque es revelado, pero era un pueblo sometido, entonces te está diciendo, dentro de esto, a pesar de esto, hay esperanza, hay posibilidad de liberación. Ellos lo vivían como, ¿no? Socialmente como sometido, pero dice, hay una esperanza, porque te explica, vendrá, mira que es imposible, pero no creas, no dudes, vendrá un salvador, una especie de salvador, ¿no? Que anunciará y que hará una serie de cosas, porque lo empalma con la tradición judía, no rompen con la tradición, no dicen, no, esto no vale nada y ahora vamos a empezar de nuevo. Enlazan, porque incluso Jesús enlaza cosas de la tradición, por tanto, al final era judío. Hay una promesa, empieza a haber una especie de promesa, ¿no? Y yo lo que veo también es que Zacarías dudó, y dice, hombre, pues esto yo no lo veo muy bien, y entonces dice, bueno, pues si dudas, te quedas mudo. ¿No? Es una especie... Más vale que no hables. Claro, más vale que no hables si dudas, ¿no? Venga, seguimos. Bueno, pero también sí. Dios arregla una situación, porque ella era estéril y como saldrá más adelante, se ve que esto está mal. Entonces le agradece que, mira, que ya tendré un hijo y eso es una cosa buena.
Sí. Bueno, segundo apartado, la Anunciación. Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Cuando entró le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿Cómo será esto posible si no conozco varón? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo, y le llamarán Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y ya está en el sexto mes de la que era considerada estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Y dijo María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El ángel la dejó y se fue. Fijaros que esto en la tradición cristiana se tiene como descripción de hechos que hay que creer y a los cuales hay que someterse. Y lo que dicen pasó. Pues miren, no. No. Esto es una narración que expresa la intervención de la dimensión absoluta en la vida cotidiana de una pareja de cara a que conciban un hombre que no es corriente. Ya está. O que explican de una manera poética, creativa, que aquel individuo que hizo lo que hizo ya desde el inicio era especial. Entonces, esto es una narración bella. Si tienes nuestros contemporáneos, no pueden creerse todo esto, pero la narración sí que podían entenderla. Por tanto, lo que estamos haciendo nosotros es hacer accesible los textos sagrados a nuestra tradición, que no es creyente, no puede creer, que tiene packs de aceleración y no de repetir el pasado, etc. Un punto quiero añadir, María. Es cierto que la tradición lo ha tomado como una descripción de la realidad. Sí. Pero no son las tendencias nuevas desde este año que lo toman simbólicamente ya. El concepto nuevo de revelación no tiene nada que ver con la tradición. O sea, una lectura, todo esto se da actualmente. Son minoría, de acuerdo, pero se da actualmente. Bueno, pero de todas maneras, Lo quiero decir eso se ha de decir explícitamente, aunque te corten el cuello. Y los cristianos no me cortarán el cuello, pero los musulmanes quizás sí. Va. Seguimos. Es hermoso. Es hermoso, entonces. Es un texto majísimo. Bueno, está anunciando, está al principio, y está anunciando que algo grande ha de venir. Pasará. Además, esto lo escribe 60 años después de muerto Jesús, o 70, entonces puede hacer estas descripciones tan poéticas, alegóricas, metafóricas, todo lo que vulgues. Claro, porque después Jesús fue considerado lo que... Pero ya preparan desde su nacimiento, ya es algo extraordinario, ¿no? La visitación. En aquellos días se puso en camino María y se dirigió con prontitud a la región montañosa, a una población de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena de Espíritu Santo y exclamó a gritos: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Cómo así viene a visitarme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Es narración
qué narración más bonita. Incluso nace Jesús antes de nacer, ya conmueve al otro que entiende antes de nacer. Es precioso. Pero no hay nada que creer aquí. Por supuesto. Sí, lo que es bonito es la potencia, ¿no? De esto tan misterioso es capaz de hacer esto. Está bien. El texto lo que significa para uno, que no es historia ni creencia. Exacto. Sí. Aquí tú has de repetir de alguna manera la experiencia de Isabel. Y el cántico de María. Cántico, que también es muy poético. Dijo María: alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. María se quedó con ella unos 3 meses y luego regresó a su casa. La intervención es una manera bella de expresar que Yahvé actúa a favor de los perseguidos, de los humillados, incluso del pueblo de Israel, que es una birria de pueblo en una inmensidad de imperio potente, ¿no? Pero ya está anunciando algo que su misericordia alcanza de generación en generación. La fuerza de sus brazos se dispersó a los que son alguien, del corazón altanero. Derriba a los potentados y exalta a los humildes. Está por los pobres y ya empieza a dar unos toques, ¿no?, de lo que será la vida de Jesús. Y si los pobres son por pobreza pecadores, si no, serían ricos. Si los enfermos están enfermos porque han cometido un pecado, todo esto queda excluido y todos estos son incluidos en esta. Todos estos tienen la potestad, la capacidad de lo sutil. Y está afirmando, fijaros, a los que ya funcionamos sin creencias, la Dea es clemente. Y se puede verificar. ¿Veis el mundo, las montañas, las flores, lo bello que es? Y eso está en medio de bolas de fuego terribles, con fuerzas terribles, y se nos ha hecho un capullito para que estemos aquí. Esto lo interpretas tú hoy, ¿no? Lucas no lo interpretaría así entonces, pregunto. Lo interpretaríamos nosotros. Lo interpretamos así nosotros como tú. Lucas interpretaría que Dios es bueno, claro, porque toda su creación es buena para el humano. Nosotros nos admiramos que cómo puede ser toda esta belleza, esta riqueza y tal, en una pelotita insignificante en el cosmos, un cosmos lleno de horrores terribles, ¿no? Pero este cántico, como nos lo han enseñado, y creo que ahora ha pasado el tiempo también, te explica una actitud, ¿no? Una actitud de María. ¿Y qué sería esa actitud? Pues parece ser que lo mejor que se puede hacer en esta vida es ver la grandeza de Dios, considerarlo el Salvador, sentirse pequeño frente a Él, someterse a Él, ver los favores de Dios para con uno, temerlo, comprender la fuerza de Dios que ignora a los poderosos y que tiene predilección por los humildes, ¿no? Si tú segueixes, lo has hecho. Vale. ¿Qué hacemos con esto? Pues son noticias que me dan a mí de cómo es la DEA.
que en el fondo es como soy yo. No hay más que la dimensión absoluta de la realidad. Quienes han tenido experiencia de ella hablan como pueden, porque no se puede hablar de manera adecuada, y no la expresan para que nosotros lo experimentemos como podamos. Y eso me está diciendo cómo es la profundidad de esta inmensidad de mundos. Pero esto lo estás diciendo desde tu luz personal de hoy. Aquí más bien parece como una sumisión a un Dios que es todopoderoso, misericordioso, derriba los tronos, tira no sé cuántos, será bueno, nos curará, nos cuidará. Olvídate. Claro. Que hoy día, o sea, me da la sensación que extraes un maravilloso consecuencia que no sale de aquí. Es mi ignorancia, ¿eh? Sí, es mi ignorancia. ¿Tú has leído el Mahabharata? Por eso digo mi ignorancia. ¿Tú has leído el Mahabharata? No. Bueno, pues te aconsejo que lo leas. O el Ramayana, que está hablando de dioses, de creencias y tal. Vale. Pero es un poema soberbio. Y tú lo experimentas. Y por lo tanto te está diciendo, ¿ves cómo tú estás experimentando? La realidad es así. Esto también te dice, mira, en mi cuerpo de creencias y en el pacto con la gente de mi pueblo, etcétera, yo veo las cosas así. Las veo así y las experimento así. Tú experimentalos desde tu mundo cultural y de categorías. Por lo tanto, a mí cuando diga el Dios poderoso, intento entender a qué se está refiriendo, pero no me creo nada de nada. Y créeme que la mayoría de la gente de 50 años o 45 años para abajo, esto o lo capta en su sentido sutil y poético, o dice, bueno, qué rollo se traen esta gente, ¿no? Sí, es que creo que la perspectiva de incluso nuestra lectura ahora tiene que ser diferente. Es decir, sitúate en lo que hemos dicho al principio. Alguien, el maestro, digamos, vive la dimensión absoluta con una fuerza terrible, intenta vivir y expresar y decir lo que él vive, dentro de su cultura, dentro de su mundo, de su manera de entender la sociedad y tal. Este es Jesús, un judío que en su mundo, su cultura, su tiempo, vivió intensamente la dimensión absoluta y lo expresó de una cierta manera. La dimensión absoluta no puedes decir, esto es, mira, pam, el pack este. No, por tanto lo expresó, nos da a entender una cara de la dimensión absoluta, porque él era judío con un tiempo determinado y no sé qué, no sé cuántos. Nos dio una cara. Si sabemos leerlo, a lo mejor Mahoma nos da otra cara. Y el budista te da otra cara. Por tanto, no es que sean diferentes, depende del tiempo, de la cultura, y se expresa a la dimensión absoluta de maneras diferentes. Entonces, esto está expresado desde el judaísmo, en fin, y lo que dices tú, bueno, o sea, aquí estoy yo leyendo pues que es su misión y qué bien y qué contenta estoy de que Dios es todopoderoso y no sé qué. No, te están intentando decir la dimensión absoluta, quien la vive es alegría, para entendernos, de alguna manera, y es potente, y te está dibujando que es misericordia y que derriba a los potentados y a los que tienen el corazón altanero, y que después Jesús lo demostrará, ¿no? Pues te da características de cómo ellos lo enfocarán. Bueno, como Jesús lo enfocó. Vale, ¿seguimos? Y no habla Jesús, habla un discípulo. Sí. Un discípulo al cabo de 40 o 50 años. Sí. Sí, allí no había un testigo tomando notas que le decía la Virgen al ángel. No había ningún. No, en eso no hay testigos. Por tanto, es una creación. Lo que no sé es qué quiere. ¿Qué quiere con esto? ¿Qué? Una idea, dóna'm una. D'això, què en traiem? Que tú gustes lo sutil de la realidad.
que lo que es la realidad, no la construcción, no es la construcción, la formación que tú haces como animal viviente, sino es otra cosa que no tiene nada que ver con eso. Y que para ti, animal viviente, es sutil, no tienes capacidad de atraparlo y poderlo decir. Eso está diciendo todo el Evangelio. Y todo el Corán y todo. Pero, por ejemplo, a los hambrientos colmó de bienes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Vale. ¿Esto apunta a alguna cosa o no? Está hablando de que la dimensión absoluta no tiene nada que ver con el poder humano, sino más bien con la simplicidad y la honradez. Vale, d'acord, jo estic d'acord. Por tanto, se podría decir que estas frases se podrían aplicar a una indagación de esta realidad desde una perspectiva de la dimensión absoluta. No, yo lo expresaría de otra manera. Se podría decir que esto te estimula para que investigues tú, para que tú lo experimentes de primera mano y dirás esto, o yo que sé qué dirás. Él te explica lo que él vive en esa dimensión y que de alguna manera no es una descripción de hechos ni de realidad, pero está hablando de la sutil realidad que no son las modelaciones de un animal terrestre para sobrevivir en este planeta. En realidad es su creación, su creación, ¿no? La dimensión. Es como con lo que hace un poeta. Sí, hizo este poema. Es lo que hace un poeta, ¿no? Tiene una vivencia y intenta describir la vivencia que no se puede describir, utilizando términos que la gente le entienda. Entiendo que desde el Magnificat no hay que quitar una frase y afuera, sino es todo el conjunto de la narración que hay que contemplar. Y el principio dice... Y el conjunto del Evangelio. Engrandece mi alma al Señor. Es decir, hay una apertura hacia algo que hasta ahora no se conocía. Y esta apertura es de alegría y, como está en una cultura, hay los pros y los contras, porque todo queda superado. Este texto no es para creerlo, es para meditarlo. Es para meditarlo no especulando, sino con la sensibilidad de una manera muy semejante al arte. Son para detenerse, saber qué está diciendo, gustarlo y hacerlo tuyo. ¿Puedo comentar algo? Sí. Creo que creo que este texto lo usamos mucho en América Latina ya por los años 60, 70, y le dimos una lectura en la que Dios estaba a favor de los pobres sociológicos y económicos, y estaba en contra de los opresores capitalistas y explotadores. Y yo creo que esa es una lectura que empobrece el texto desde este punto de vista de la DA y la DR, como también cuando el césaropapismo y cuando la Iglesia se consideró un imperio, pues también era una lectura que dejaba lo sutil por un lado y se concretaba por decirlo así, en la DR casi por completo. Y en los dos casos
sea en la Iglesia Imperial, sea la teología de la liberación, se me hace que es coger el rábano por las hojas y dejamos la cagada así y se nos va la DA por el caño. Claro. Sí, sí, de acuerdo. Creo que el Héctor quería comentar algo también aquí. Sí. Cuidado, Sí. cuidado con él. Yo solo quería preguntar El que lector es vamos a hablar y que cuidado con él. Se nos va la cagada por el caño, es una frase. Vale, Héctor, habla. y yo solo quería decir que, bueno, yo entiendo que Lucas vio a la dimensión absoluta en la persona de Jesús. Por lo tanto, bueno, yo así lo veo en este pequeño poema, pues Lucas nos da ciertas cualidades de Jesús para que nosotros nos enteremos de la dimensión absoluta, ¿no? O bueno, yo así lo podría interpretar. Pero fíjate, hay una expresión tuya que yo la pondría al revés. Lucas no es que se representa la dimensión absoluta con Jesús, sino que la ve en Jesús. ¿Con? Y entonces se la representa él. La ve en Jesús. La ve en Jesús. Gracias. Este es el papel de los maestros, que te hacen caer en la cuenta de eso sutil que si no, no lo ves. Y entonces, según cada cultura, lo representan de una manera u otra. Lo importante no es la representación, sino lo que apunta a la representación. Pero teniendo siempre en cuenta que el que abre los ojos a ver más que un mundo construido por animales son los que lo han visto, los maestros. Gracias. Que cuando se lee esto, yo al menos se me representa enseguida lo que hizo Jesús. ¿Qué digo tú? Que yo... Que cuando lee esto, se le representa enseguida lo que hizo Jesús. O sigui que veu a Jesús en aquestes paraules. Em sembla molt bé, con tal de que després tu saltes de Jesús para otro lado. Ya. Pero Y además, todo lo que es todo un proceso, es todo un proceso a trabajar. No es un meteorito que cae, sino que vas haciendo un proceso interior, que es toda la evolución. Es todo un proceso interior es un camino que ya tienes la meta y vas descubriendo, pero abriendo los ojos. sí, con todo esto, o sea, con todas estas cosas, aquí y más lejos también será igual, que nos hablan de una manera y nos mandan un mensaje. Eso es lo que nos mandan, un mensaje. Como pueden. Como pueden. Es un mensaje que no se puede traducir en palabras. Ellos lo expresan como pueden, como hacen los poetas. Y según su tiempo, su cultura y su... Claro, claro. Y nosotros hemos de rehacer ese camino a la inversa. Cuando dices hoy día, tú como decías antes, que la gente, la sociedad de hoy día, ¿qué se va a creer de eso? Explicado así, diciéndoles que eso es cierto, que es historia. Eso no puede ser de ninguna manera. Como dicen cuando leen un párrafo del Evangelio en el púlpito, dicen palabra de Dios. ¿Qué dices? Palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios? ¿Qué 8/4? No. O cuando lo interpretan después de leer el Evangelio, cuando la interpretación que hacen en muchas homilías, en muchos sermones, te vuelven a decir que todo eso es verdad. Y eso... Y si no te lo crees es que eres un incrédulo y un desgraciado. Y cuando hay un documento que dice que la Biblia ha prohibido tomarla al pie de la letra. Bueno, sí, porque tiene cada cosa que... Si la lectura literal está prohibida, cosa que hemos vivido a lo largo de muchos siglos. Venga, vamos al cántico de Zacarías. Bueno, estamos en el nacimiento. Estamos antes, Perdón. Antes, vais.
No. Més abans. El 57. Estamos. No té números. Bueno, Versículo. te vas viendo. Versículo Puja, 57 del capítulo. Tiene un numerito al lado. Pero si estem al naixement de Joan. No, Mariano. No li aniríem escrit. Dale, que tenga numerito. Anunciación. I no li aniríem millor. Tira una mica més avall. La visitación tira més avall. Cántico de María. Sí, aquí. Nació el Bautista. Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes, al oír que el Señor le había mostrado tanta misericordia, se congratulaban con ella. Això de tenir fills era sí o sí, Bueno, era algo ya, también lo ponen al nacimiento de Jesús como algo, de Juan, como algo extraordinario. Circuncisión de Juan el Bautista. Al 8º día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre intervino y dijo, no, se ha de llamar Juan. La gente le decía, no hay nadie en tu parentela que tenga este nombre. Y preguntaban por señas a su padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, se llama Juan. Es que estaba mudo todavía. Claro. Y todos quedaron admirados. Al punto se abrió su boca y se desató su lengua, y hablaba alabando a Dios. El temor se apoderó de todos sus vecinos, y en toda la montaña de Judea se comentaba lo sucedido. Todos cuantos lo oían quedaban impresionados y se decían, ¿qué será este niño? Porque en efecto la mano del Señor estaba con él. Bueno, aquí también... ¿En qué será este niño? ¿Qué será este niño? Pero para mí ya hay un primer signo de que ellos, bueno, se quiere quedar escrito, ¿no? Que rompe la tradición, en cierta manera rompe la tradición. Lo normal es que se hubiera llamado Zacarías, según, y rompe, dice no, se llamará de otra manera, por tanto, ya es un indicio de que aquí ya está pasando algo que rompe con algo, ¿no? Y que no eran tan masclistas como todo eso, porque lo que dice la mujer, eso... Bueno. Había este apunte, María. Sí. Sí. Pero no me negaréis que es una historia bonita, interesante. Pero no sé si uno lo toma como una descripción de Una narración. Lo que nos viene a decir es que este hombre, que bautizaba en el Jordán, la mano del Señor estaba en él. Sí. Siempre. Sí, de hecho Jesús lo reconoce también después. Bueno, pues vamos. Se ve aquí. Paramos aquí ya. Sí. Vale. Acabamos aquí.